Hola amigos, I'm Alejandro. Welcome to Key Spanish, and today I'm going to share my meal prep routine. And a warning, the goal of this video, this Spanish channel, is to teach you some Spanish vocabulary around food and cooking. It's not to teach you anything about cooking itself, because I'm a terrible cook. I don't know what I'm doing. I just have a simple process to have healthy meals ready, and that's it. And as I did with my apartment tour, it's also a good way for you to get to know me in a different way. Not everything are going to be slides and grammar points, right? Also, I'm going to be speaking in Spanish all the time, but I will have subtitles in both English and Spanish for you to follow along, whatever your level is. And stick around to the end of the video, because I'm going to share a personal secret very few people know and that I'm sure you will be impressed or shocked by. So stick around, okay? Now, let's get started with the meal prep. Vale, lo primero que vamos a hacer es sacar las ollas, ¿ok? Las ollas. Tenemos una olla muy grande, una olla enorme, y otra más pequeñita. Dos ollas. También podemos usar una sartén para cocinar o una plancha. Yo solo uso ollas, nada de sartenes ni planchas, porque no me gusta usar aceite. Las ollas es mucho más sencillo. Entonces, lo primero va a ser llenar la olla de agua. Ahora las ollas están llenas de agua y vamos a calentar, o vamos a hervir el agua. Para ello tenemos que encender el gas, porque estos fogones, esta cocina, es una cocina de gas, no es una cocina eléctrica. Es mejor, porque el gas es más económico, me gusta mucho. Mucha gente en España tiene vitrocerámicas, cocinas eléctricas, pero no yo. Entonces, con el encendedor, con el encendedor vamos a encender el gas. Vale, el agua está calentando y ahora vamos a sacar los alimentos, vamos a sacar la comida. Voy a sacar la carne que voy a comer, que es hígado, ¿vale? Como hígado de pollo, ¿eh? Porque tiene muchas proteínas, es muy barato y muy nutritivo, y el sabor me encanta. Es muy bueno, es muy sabroso el hígado, entonces fantástico. Y también voy a sacar la verdura, las espinacas y el brócoli. Entonces tenemos brócoli, espinacas congeladas. Yo compro la verdura congelada porque es más práctico, es muy fácil y sí, es mucho mejor. Y una cosa más que vamos a necesitar es el arroz. Entonces vamos a coger un poco de arroz blanco. Puedes comer arroz integral, arroz basmati. El arroz blanco puede ser redondo, puede ser largo, hay muchos tipos de arroz, pero yo compro este arroz blanco redondo porque tarda 13-15 minutos en hacerse y es el mismo tiempo que el hígado. Entonces ahora vamos a ver por qué eso es importante. Y es importante pesar el arroz. Hay que saber la cantidad porque tiene muchas calorías, hay que tener cuidado. Entonces, yo quiero comer, quiero comer unos 330 gramos de arroz en 3 días. Entonces vamos a pesarlo. Vale, muy bien. 333 gramos, está bien. Y también lo puedes medir con esto, pero esta jarra medidora, se llama una jarra medidora, no me gusta. Es un poco confuso para mí. Prefiero usar una báscula de cocina. La báscula es más precisa y es más fácil. Entonces, ya tenemos el arroz.
las verduras, espinacas, brócoli y el hígado. Ahora es el momento de poner el hígado en el colador. Hay que sacar el líquido del hígado. Entonces voy a usar este colador para hacerlo. Vale, creo que el agua ya está caliente, está hirviendo. Podemos echar las verduras primero. Hay que tener cuidado, no queremos quemarnos, no queremos salpicarnos con el agua. A veces he tenido algún problema. Entonces vamos a echar el brócoli primero y echamos las espinacas también. Y las voy a mover un poco. De nuevo, no sé cocinar, pero las pongo aquí y yo lo dejo a fuego, así, con el fuego alto. El fuego lo puedes tener fuerte, a tope, yo lo tengo a tope, o lo puedes poner a fuego lento, no sé, yo lo dejo así, como está, rápido, y normalmente sale bien, así que vamos a ver. Y ahora vamos a echar la otra parte, que es el arroz y el hígado. Decir que vamos a poner el arroz. Esto es para la cena, para cenar, y esta suele ser la comida. Entonces yo preparo la cena y la comida para unos 3 días. Vamos a echar el hígado. Con cuidado. No sé si esto ha salido muy bien. Ahora, podéis ver que soy un chef de una estrella Michelin. Esto es espectacular. Y entonces ya está. Voy a dejar la verdura unos 5 minutos más o menos. Y el arroz y el hígado 13 a 15 minutos, normalmente unos 15 minutos. Y mientras se hierve la comida, voy a preparar huevos, huevos duros. Estos son talla M, ¿no? Hay más grandes, pero esto es suficiente. Y voy a usar, esto es una huevera, un cocedor de huevos. Es muy práctico, muy fácil. Entonces, simplemente ponemos agua también en el cocedor de huevos o la huevera y después tienes una aguja para hacer un agujero en el huevo y así se cuecen mejor, ¿vale? Entonces voy a hacer 6 huevos. Vale, tenemos los 6 huevos y simplemente ponemos la tapa al máximo, encendemos y ya está. Y luego esperas, creo que suele ser 15 minutos aproximadamente. Y lo tenemos todo funcionando por ahora. Las verduras, la carne, los huevos y vamos a esperar. Creo que las verduras están listas, más o menos. Una olla muy grande, muchas espinacas y brócoli, muy saludable. Y ahora las echamos en el colador, así, a lo bruto, todo, de golpe. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestras verduras y he preparado los recipientes. ¿Vale? Estos son recipientes de cristal, es mucho mejor, creo, que recipientes de plástico. Y voy a ir poniendo la verdura, como he dicho, 3 cenas y 3 comidas. Esto es para la cena, así que voy a ir colocando las verduras para la cena en los recipientes. Ya he colocado las verduras, las espinacas y el brócoli en los recipientes y podemos ahora sacar el arroz y el hígado. Han pasado unos 15 minutos, así que ya deben estar cocidos, o eso espero. Vamos a ver. Vale, ahora empieza a pitar la huevera.
Eso significa que los huevos están listos. Así que vamos a apagar y podemos ver que ya los tenemos listos. Y yo tengo un truco, no sé si es un truco, pero he leído que se pelan más fácil los huevos, puedes pelarlos con más facilidad, si justo al cocerlos los pones en agua fría. Tengo esta misma jarra, porque todo es por simplicidad, tiene que ser simple. Entonces yo uso la misma jarra del arroz, pongo agua dentro y echo los huevos ahí, así para que se enfríen un poco. Entonces, y los dejo enfriar un rato mientras hago otras cosas y luego al pelarlos es mejor. Ya tenemos el arroz y el hígado en los recipientes y ahora voy a echar almendras porque tenemos verdura, tenemos carne, tenemos arroz, pero los frutos secos también son importantes. Tenemos almendras, puedes comer nueces o avellanas, hay muchas. Pero las almendras son muy buenas, tienen mucha fibra y a mí me gustan mucho. Y yo he hecho 5 almendras para cenar y 10 para comer. Porque la comida puedo comer un poco más. La cena hay que reducir las calorías. Así que voy echando 1, 2, 3, 4, 5. Y en la comida, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy contando, hay que ser precisos. Y ahora todavía queda una cosa más para cocinar, que son las lentejas. Pero las lentejas son una de las legumbres, ¿no? Hay muchas, puedes comer garbanzos, alubias. Las legumbres también muy importantes, mucha energía. Mi abuela siempre me dice, tienes que comer legumbres, Alejandro, que dan mucha energía, mucha fuerza. Y las dejo en remojo, las lentejas, el día anterior. Es importante dejarlas en remojo, ponerlas en agua para el estómago, es mejor. Es una cosa importante para hacer. Entonces, también las lentejas las pasamos por el colador y las vamos a echar al agua también. Mientras se cuecen las lentejas, vamos a pelar los huevos, ¿de acuerdo? Y cojo el cubo de basura, ¿sí? Y me lo acerco, porque soy un poco vago. Entonces, ahora ya podemos pelar los huevos y con suerte, sí, ¿ves? Salen bien, salen bien. Pelar los huevos es una actividad que me gusta mucho porque pone a prueba mi paciencia. No es lo más divertido que puedes hacer en la vida, pelar huevos, pero sí, es una buena forma de relajarte. ¿Sí? Y debo decir también que el huevo es probablemente mi alimento favorito en el mundo, porque lo puedes hacer así, o cocido, huevo duro, se llama. También puedes hacer una tortilla francesa. Me encantan las tortillas francesas. Puedes hacer huevos fritos. Hacer huevos de muchas maneras y tienen grasas saludables, proteínas, están ricos, no son muy caros. Entonces, para mí, el huevo es probablemente, junto con el hígado, mis alimentos favoritos. Y lo que hago con el huevo, de momento, es ponerlo aquí, en la comida. Los voy a ir añadiendo a mi comida y luego os contaré qué más ocurre. Ya he pelado los huevos y están en los recipientes. Y ahora viene la parte un poco absurda, probablemente. Hay una mejor forma de hacer esto, pero para mí es la más eficiente. Si sabes una forma más inteligente, por favor, dímelo en los comentarios. Quiero cortar los huevos, entonces cojo las tijeras y simplemente corto y voy haciendo así. Y lo voy moviendo. Entonces, ahí voy cortando los huevos. Y
Y así, bueno, queda el resultado. Y el último paso para la comida es añadir mi especia favorita, que es la cúrcuma. También jengibre, no sé la diferencia realmente, pero cúrcuma es muy bueno para la inflamación, reduce la inflamación, controla la glucosa, es muy saludable y el sabor es muy bueno. Entonces, echamos y después con la cuchara, yo solo uso una cuchara para cocinar. Es el único cubierto. No uso cuchillos ni tenedores. Una cuchara es suficiente. Y con la cúrcuma lo movemos bien, lo movemos para que se esparza un poco por todo. La comida de Alejandro. Hígado de pollo, arroz, huevo y almendras. Muy nutritivo, muy sano, económico también, no es muy caro ninguno de estos alimentos. Y es mucha comida. Yo como mucho, debo confesar. Mi alimentación es de unas 3.300, 3.400 calorías al día, porque yo peso 100 kilos, 101 kilos, unas 220 libras. Así que tengo que comer mucho. Y esta es la comida. Así que voy a seguir haciendo el resto y os sigo contando. La comida ya está lista, pero la cena todavía no. Como he comentado, vamos a comer lentejas, muchas lentejas, para la cena y también para el desayuno. Tengo más recipientes redondos en este caso. Esto es para mi desayuno y esto es la cena. Entonces, lo que hago es contar 6 cucharadas de lentejas para cada una. 6 cucharadas de lentejas para cenar y otras 6 para mi desayuno. Y dices, Alejandro, ¿por qué desayunas lentejas? Bueno, es porque como carbohidratos también, como copos de avena. De hecho, os lo voy a enseñar un momento. Esto es parte de mi desayuno, pero esto lo preparo el día antes. Os dejo copos de avena con semillas de chía y bayas y también unas ciruelas pasa, unas ciruelas muy buenas. Y esto tiene muchos carbohidratos e incluso azúcar también. Entonces, con las lentejas controlamos un poquito los picos de azúcar. Así que es mucho mejor combinar lenteja o también proteína y cosas con mucha fibra cuando comes también mucho azúcar. Y por eso como lentejas para desayunar. Bueno, tenemos ya las lentejas. Entonces, una alimentación muy completa. Carne, arroz, verduras, legumbres, pero también pescado. Es importante comer pescado. Y yo lo compro en conserva, pescado en lata. Tengo atún, me encanta el atún, el sabor es buenísimo. También mucha proteína. Y sardinas en lata, también muy buenas. Y tienen mucho grasa saturada, no saturada, perdón, grasa insaturada saludable y omega 3, muy bueno para la salud también. Entonces, atún y sardinas, pongo sardinas en la cena y atún también para cenar y atún en el desayuno. Así que voy a abrir estas latas, escurrirlas y después las añado a la comida. Pues pongo las sardinas con las lentejas y todo. Y después el atún. También hay que escurrirlo. Entonces escurrimos el atún. Y después lo que hago es echar media lata para la cena. Todo mezclado. Todo en el mismo sitio, mezclado, porque es más fácil. Luego simplemente cojo una cuchara y me lo como todo. Es muy sencillo. Para algunas personas esto va a ser un poco asqueroso, no sé, o extraño, pero para mí es muy cómodo. Entonces,
mitad de atún en la cena y la otra mitad para el desayuno. Ahí. Y esto sería la cena, un repaso de espinacas, brócoli, almendras, sardinas y atún. Eso sería la cena. Y como parte del desayuno, lentejas y atún. Y al desayuno, después, le añado también clara de huevo. Os he dicho que el huevo es mi alimento favorito del mundo, con el hígado. Y la clara de huevo es fantástica. La pongo en el microondas y echo clara de huevo aquí. Entonces tengo ya un desayuno con mucha proteína, también carbohidratos y azúcar y todo lo que necesito para tener mucha energía. Pues ya está, estamos listos. He terminado de preparar la comida para los próximos 3 días. Cocino 2 veces a la semana, lunes y jueves. Y hago comida los lunes para 3 días, los jueves para 4 días. Y así no paso mucho tiempo cocinando, que es algo que no me gusta mucho. Seguro que habéis podido ver que no soy muy habilidoso en ello. Y bueno, en resumen, tenemos aquí el desayuno de las lentejas de atún y los copos de avena, semillas de chía que he comentado antes. Luego la comida, que es hígado de pollo, arroz blanco con almendras y huevo. Y uso cúrcuma como especia para darle un poco de sabor. Y mi cena es atún, espinacas, brócoli, más almendras y sardinas. Entonces mi objetivo con la alimentación, de nuevo, es mucha comida, 3.300 calorías para estar fuerte, estar con energía y una alimentación con mucha proteína también y mucha fibra y pocas grasas saturadas y poca azúcar. Son básicamente mis objetivos para esta alimentación y el objetivo de este vídeo era compartir contigo un poco de vocabulario para cocinar, pues las ollas, las sartenes, poner a hervir algo, echar las cosas, escurrir y enseñarte un poquito de, pues eso, de vocabulario en español. So, thank you so much for watching me with my meal prep, and as promised in the beginning of the video, I'm now going to share a bit of a personal secret. This big secret is only known by my very close friends and also partially by the students of my course. Let me share why. Welcome to Unit 0 of the course, where we are going to get to know each other and cover some basics. Bienvenidos a la unidad 4 de Spanish Accelerator. Bienvenido a esta última unidad de Spanish Accelerator, a la unidad 9. Enhorabuena por todo el trabajo y por llegar hasta aquí. Two things are clear. The first one is that my course took me a very long time to make. And the second one is that I've changed physically. So this meal prep routine, the way I eat now, I'm quite conscious and I try to eat healthy meals and take care of myself. Has obviously not been always the case. And I said that my students partially know about this because what you have seen in Unit 0 is actually me quite thin after losing a lot of weight. At my heaviest, I was 226 kilos. That was 5 years ago. I think in pounds, that's close to 500 pounds. So that's heavy. And over the last 5 years, I lost 126 of those kilos. And it was a long process without any surgeries or nothing, just lifestyle changes and putting my mind to it. So it was quite a journey. And yeah, I wanted to share that with you. And that's it for today's video. I hope you enjoyed it, a bit of a different one. If you did, please dale a me gusta. Es gratis. And we'll get probably now back to my usual grammar, vocabulary lessons so you can improve your Spanish. But if you are into these more personal videos, I did another one some time ago, touring my apartment, that you may find interesting. Muchas gracias, soy Alejandro de Key Spanish y nos vemos en clase.